Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una cápsula más de este proyecto entre Cor Seguros y Efigenio y Asociados. Ahora con un invitado especial, el licenciado Enrique Ramírez de Raven Soluciones Legales, para hablar de un tema muy importante. ¿Sabes de alguien o te ha sucedido a ti que al ingresar a una fuente laboral te ofrezcan un seguro de gastos médicos mayores en lugar del seguro social? ¿El seguro social es opcional? Si te interesa este tema, quédate con nosotros y pregúntale a Alex. En otras ocasiones hemos hablado sobre el seguro de gastos médicos mayores. Hoy lo estaremos analizando desde un punto de vista legal con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Para entrar en materia, Alex, ¿nos podrías recordar en qué consiste un seguro de gastos médicos mayores? Sí, claro. En este caso, la idea del seguro de gastos médicos mayores es que sea un instrumento que nos pueda servir a nosotros para que ante una eventualidad, ya sea un accidente o una enfermedad, pues podamos recibir la atención de manera adecuada. ¿Qué es lo que nos cubre un seguro de gastos médicos mayores? Pues nos cubre hospitalización, nos cubre honorarios médicos, medicamentos, estudios de laboratorio, entre muchas otras cosas. Aquí la idea es que ante una contingencia que no se tenía prevista y que pueda desequilibrar económicamente a la familia, pues que pueda entrar en este caso el seguro y que solamente te toque pagar al final una parte pequeña del monto total que se tiene que erogar. ¿Qué es lo que le toca pagar en este caso a la persona? Ya lo habíamos comentado antes, es un deducible que siempre es fijo, es una cantidad fija, y un coaseguro que es un porcentaje de lo que tocaría de la parte de la hospitalización. Entonces, a grandes rasgos, la idea es esa, que te puedas atender en un hospital de forma particular y que puedas cubrir todos estos gastos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el seguro social? Básicamente, la diferencia con el seguro social es que el seguro social es un derecho laboral que no es negociable y que es irrenunciable. En materia de seguridad social, es obligación del patrón dar de alta a sus trabajadores y registrarlos para que tengan acceso a prestaciones no nada más de salud, no nada más de cuidado físico, como pudiera ser una rehabilitación, atención médica, hospitalaria, que también cubre el seguro de gastos médicos mayores, sino también una serie de beneficios adicionales que un seguro de gastos médicos mayores por sí mismo no prevé y que se consideran parte integral de lo que es la seguridad social, como lo puede ser Infonavit y un seguro para la jubilación que todos conocemos actualmente como Afores. Básicamente, un seguro de gastos médicos mayores es una prestación adicional que puede dar una empresa, mientras que el seguro social y todo lo que implica es una obligación de la empresa dársela a los trabajadores. Seguramente a alguien le ha sucedido que al entrar a trabajar a una dependencia les dan a elegir entre el seguro social y un seguro de gastos médicos mayores. ¿Esto es correcto? No, es completamente ilegal inclusive, porque es una obligación patronal dar la seguridad social. El seguro de gastos médicos mayores se puede considerar una prestación adicional, pero jamás puede ser un sustituto de lo que es la seguridad social prevista por las leyes mexicanas. ¿Por qué? Porque abarcan mucho más allá de solamente la atención médica u hospitalaria, sino que prevén inclusive la jubilación del trabajador y los gastos y subsistencia que éste requerirá en los años en los que ya no está trabajando. Alex, entonces, si un trabajador ya cuenta con esa prestación laboral a la que tiene derecho del seguro social, ¿se puede complementar con el seguro de gastos médicos mayores? Es correcto. Aquí la idea es de que pueda tener en un determinado momento ambos, ¿sí? Es decir, cuenta con su seguro y aparte tener la prestación del seguro de gastos médicos mayores, y ya en este caso la persona, dependiendo la situación, puede decidir en cuestión hospitalaria cuál utilizar. Entonces serviría más bien como un complemento. ¿Cuál sería en este caso la ventaja que podría tener al tener los gastos médicos mayores junto con el seguro? Pues que en un determinado momento él puede tomar la decisión de atenderse de forma particular, sabiendo que va a tener que hacer un gasto adicional por el deducible y el coaseguro, pero en este caso pues pudiendo tener la atención que él está buscando.
Excelente. Hablamos entonces de que son prácticamente un complemento y no una elección entre uno y otro. Exactamente. Y para el tema de la seguridad social o del seguro social, es recomendable cerciorarse que se esté cotizando con el sueldo real. Efectivamente. La diferencia entre el seguro de gastos médicos mayores y la seguridad social como tal, por la propia naturaleza del trabajo, es que el seguro de gastos médicos mayores está sujeto a una póliza ya asegurada con una cantidad prevista que no va a variar durante el término del contrato. Sin embargo, en el caso de la seguridad social que se deriva de una relación de trabajo, ya sea pública, en el sector público o en el sector privado, es importante verificar cuál es el salario con el cual están registrados. ¿Por qué? Porque de este salario va a depender la pensión que en un futuro vayan a tener, porque es la parte o en base a la cual se llevan a cabo las deducciones y el ahorro en el Afore, así como el monto que van a recibir en caso de una incapacidad. Pues el monto de la incapacidad se calcula precisamente en base al salario base de cotización. Entonces es muy importante verificar que los ingresos que ustedes perciben por cuota de salario diario sea igual a aquella que reporta el patrón por concepto de salario base de cotización. Excelente. Bueno, a manera de conclusiones, Alex, entonces, ¿cuál sería la ventaja de contar con un seguro de gastos médicos mayores contra el seguro social? Bueno, en este caso, pues al final, como estamos viendo, realmente no es algo que se contraponga, ¿no? Aquí lo importante es de que si se cuenta con ambas prestaciones, la persona va a tener ventajas. ¿Cuáles son las ventajas en este caso en cuestión hospitalaria? Pues que se puede atender en una institución particular, donde va a tener un cuarto privado, donde va a tener también lo indispensable no solamente para el paciente, sino también para el acompañante. Que muchas veces es lo que busca uno como particular, ¿no? Sí, es parte de la comodidad, ¿no? O sea, sabemos que está limitado el seguro social en cuestión de infraestructura, ¿sí? No se puede tener el mismo tipo de atención. Los doctores al final de cuentas son los mismos muchas veces, ¿sí? O sea, son realmente las mismas personas que te están atendiendo, pero el lugar donde se está dando la atención es lo que cambia y es lo que la gente busca. Y en caso de una emergencia, ¿se tiene que esperar a que haya disponibilidad en algún hospital o cómo funciona? No, en este caso, al tener gastos médicos mayores, hay siempre una red muy amplia de hospitales, entonces la persona puede decidir dónde atenderse o en este caso, incluso ante ciertas situaciones como una emergencia donde incluso la persona puede perder el conocimiento, lo pueden incluso atender en otro hospital que no sea el de la red o que esté fuera del nivel que él seleccionó de su red de hospitales y aún así puede ser atendido. ¿Y se puede dar un seguimiento, vamos, tienen una atención telefónica? Sí, en este caso todas las aseguradoras normalmente buscan que todo se haga a través del call center, todas tienen su red también para poderse contactar, para poder hacer el reporte de los siniestros y poder llevar todo el seguimiento y que incluso antes de que llegues al hospital, ya el hospital esté enterado de que vas en camino y cuál es el motivo por el cual estás llegando al hospital para que puedan darte la atención de manera más oportuna. Bueno, ahí es donde encontramos cierto complemento con el seguro social, ¿no? Porque aunque ya tenga esa prestación del seguro social, las atenciones que te dan, el saber que cuentas con derecho a ir a un hospital particular, pues también es excelente, ¿no? Y aparte de la atención médica, ¿qué pasa con los medicamentos? En este caso, cuando te atiendes por medio del seguro de gastos médicos mayores, te va a incluir, como comentaba, medicamentos, te va a incluir los estudios de laboratorio, todo lo que se requiera en cuestión de instalaciones, no solamente el cuarto, sino también los lugares adecuados para poder atender tanto una cirugía o algún otro tipo de atención. Entonces, realmente te está cubriendo incluso hasta la ambulancia, por ejemplo, la ambulancia terrestre para poderte trasladar en caso de una emergencia, te va a cubrir también los alimentos del paciente, además del tipo de cuarto que te van a dar. Oye, y en temas de las especialidades, en caso de que se requiera alguna atención especializada. Sí, en este caso prácticamente está cubriendo cualquier tipo de doctor, ya sea de médico general o de especialidades. Aquí la idea es de que si tú llegas al hospital por algún tipo de padecimiento, ellos van a ver cuáles son los estudios que se tienen que hacer en el hospital, ellos van a ver cuál es el especialista o especialistas que se van a requerir en un determinado momento para poder hacer diagnóstico y dar seguimiento.
Excelente, bueno, pues ya lo saben entonces, si en el trabajo les ofrecen un seguro de gastos médicos mayores en lugar del seguro social, sabemos que esto es ilegal. Es completamente ilegal y como lo hemos manejado, en realidad son un complemento. ¿Por qué? Porque la seguridad social y lo que se desprende del IMSS como tal, o en su caso del ISSSTE para los trabajadores de la federación, no hay algunos elementos que no los cubre, por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores. Estamos hablando, por ejemplo, de en los casos de riesgos de trabajo, un seguro de gastos médicos mayores te podrá cubrir en su momento la hospitalización, la atención médica, pero ya cuando se trata de una posible secuela, estoy hablando de una incapacidad de carácter total o parcial ya permanente, la seguridad social te va a garantizar además una pensión, algo que te complemente a ti la posibilidad de generar ingresos para solventar la pérdida de una capacidad física, cosa que un seguro de gastos médicos mayores de entrada, pues no. Hay que entender que el seguro de gastos médicos mayores te garantiza una atención hospitalaria, médica, pronta, de calidad y prácticamente a tu gusto. Sin embargo, la seguridad social te garantiza una atención más allá de solamente el problema inmediato. Entonces, esta situación impide como tal que uno sea sustituto del otro, porque uno es una obligación legal, lo que es la seguridad social a través del IMSS y del ISSSTE, y el otro es una opción que te puede hacer la vida mucho más sencilla, más cómoda y de una mejor calidad. Sin embargo, el hecho de que tú como patrón ofrezcas a tus empleados la posibilidad de elegir entre uno u otro, no te releva de la obligación de en realidad dar seguridad social a través de las instituciones públicas. Y de a ti como trabajador, el hecho de que tú consideres que solamente a través de un seguro de gastos médicos mayores puedes acceder o sustituir la seguridad social, te va a impedir acceder a otro tipo de derechos como trabajador que tienes para asegurar tu futuro, hablando específicamente del Infonavit o del Fobiste y de las Afores para el caso del retiro ya en edad avanzada. Otra de las características cuando tenemos ambos prestaciones, tanto el IMSS como el seguro de gastos médicos mayores, es que yo puedo determinar cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro. Ejemplo, si yo me tengo que atender con el médico general familiar, pues realmente ahí no va a entrar el seguro de gastos médicos mayores porque no voy a alcanzar a rebasar el deducible, que siempre es el que viene en la póliza y que es la primera parte que me toca pagar a mí. Recuerden que el seguro de gastos médicos mayores me va a servir a mí cuando llegue a un punto donde ya me desequilibre económicamente. ¿Cuál es ese? El rebasar el deducible. Entonces, una atención del día al día porque me duele la cabeza o me duele el estómago, no lo voy a hacer usable a través de una póliza de gastos médicos mayores. ¿Cuándo utilizaría el seguro de gastos médicos mayores? Si es que tengo ambas prestaciones, pues sería a la hora de un padecimiento, de una enfermedad o incluso un accidente, donde ya la suma que se está empezando a erogar sea mayor al deducible que yo tengo en mi póliza. También hay ocasiones donde tenemos algún padecimiento porque nos diagnosticó algún especialista y hay forma de programar con tiempo y con calma la atención de una cirugía. Por ejemplo, tal vez me tengan que hacer alguna cirugía de espalda. Ahí ya previamente me atendió un especialista, yo ya puedo en este caso definir con el especialista cuándo se me puede atender, lo puedo programar y yo puedo decidir al final si lo hago con el IMSS o lo hago con el gastos médicos mayores, a sabiendas de que el de gastos médicos mayores va a ser mucho más rápido todo el proceso para atenderme. En ocasiones en el IMSS pues sí me van a tardar en lo que me hacen estudios, en lo que me revisan, en lo que me van poniendo las fechas de atención, y en un gastos médicos mayores ese tiempo lo puedo reducir al mínimo. Ahí sería un ejemplo cuando yo puedo aprovechar el seguro de gastos médicos mayores, a sabiendas de que voy a erogar una parte de los gastos, pero que va a ser mínima. Inclusive, y retomando el punto que maneja Alex, es importante entender que a veces cuando existen las dos prestaciones, o sea, la seguridad social por parte de instituciones públicas como el seguro de gastos médicos mayores, las dos pueden complementarse a tal punto que te aseguren no nada más una atención de calidad, sino también el acceso a prestaciones de carácter permanente o a largo plazo.
Por ejemplo, tenemos el caso que cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo, la empresa o el propio trabajador puede elegir atenderse a través del seguro de gastos médicos mayores, pero también es importante que le dé parte al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE para que éste lleve a cabo también un procedimiento de valoración para que en caso de que de ese riesgo de trabajo se desprenda una incapacidad de carácter permanente, ya sea parcial o total, el trabajador también tenga acceso a lo que va a ser una pensión. ¿Por qué? Porque en caso de que no se le dé esa atención, en caso de que no se haga ese reporte y en caso de que la institución como tal no lleve a cabo esa valoración, ya sea por omisión o desconocimiento del trabajador, y nada más tome los beneficios del seguro de gastos médicos mayores, el trabajador se va a quedar sin el acceso a esa prestación de seguridad social. ¿Por qué? Porque el instituto, ya sea IMSS o ISSSTE, no van a valorar y no van a considerar las secuelas de ese riesgo de trabajo, de ese accidente, como derivadas de una relación laboral y no le van a poder otorgar como tal el acceso a estas prestaciones. Entonces, estas son prestaciones que de alguna forma se prevén de forma más clara en las leyes de seguridad social y a través de instituciones públicas que a través del seguro de gastos médicos mayores, que en algunos casos también las tienen, pero como tal están previstas con mayor claridad por ser precisamente de carácter social en las leyes de las distintas instituciones de seguridad social que se manejan en el país. Enrique, ¿algún número de teléfono, algún contacto para que se puedan comunicar contigo? Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook a través del perfil Raven Soluciones Legales o a través del teléfono 341-122-8216, ya sea a través de llamada o mensaje. Estamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A sus órdenes. Excelente. Alex, pues para temas de consulta del seguro de gastos médicos mayores, las redes sociales, no sé si los gustas. Sí, nos pueden contactar a través de WhatsApp 341-413-2326 para poder hacer o agendar una cita. También nos pueden seguir en Facebook, Alejandro Ponce Broker, o en Instagram, alex.ponce.lopez. Pues ahí lo tienen, les agradecemos mucho habernos acompañado en la presente cápsula. Si les gustó, por favor compártanlo, suscríbanse al canal, esas cosas que a ustedes no les cuesta nada, pero a nosotros nos ayudan muchísimo. Si les interesa hablar de algún tema en específico, esperamos sus comentarios, por favor no duden en dejárnoslo en los comentarios para saber qué tema seguir abordando en las siguientes cápsulas. Y sin nada más que agregar, nos vemos en la siguiente.